En la primera parte de este video, repasamos cómo distintos humanos de distintas épocas lograron sobrevivir el encuentro con un depredador. Pero si hay dos hombres que marcaron el inicio de esta saga, esos son Alan Schaffer o Dodge y Mike Harrigan. Dos hombres muy distintos entre sí, pero con algo en común. Ambos se enfrentaron a los Yautja cara a cara y los vencieron. Por eso, en esta segunda parte, vamos a repasar la historia completa de estos dos íconos, desde sus enfrentamientos con los depredadores hasta su destino posterior. Aquí veremos cómo sobrevivieron, qué les ocurrió después y por qué sus nombres siguen resonando incluso hoy en día, llegando hasta los más oscuros rincones del universo. Así que si ya estás listo, comencemos. El mayor Alan Schaffer, también conocido como Dodge, era el tipo de hombre que solo sabía vivir en el combate. Él era un ex boina verde, líder de un equipo de operaciones encubiertas y rescates, y un veterano de múltiples conflictos en Asia y Centroamérica. Dodge no era un simple soldado, era un especialista en tácticas de guerrilla, y había estado tanto en Da Nang como en Camboya, durante y después de la Guerra de Vietnam. En 1987 fue contratado por la CIA para una misión de rescate en las selvas de Guatemala, donde debía localizar a un grupo de diplomáticos secuestrados por guerrilleros, pero lo que encontró allí fue algo que no muchos en la Tierra estaban preparados para enfrentar. Uno a uno, sus compañeros cayeron ante una criatura invisible, brutal y meticulosa. El enemigo no era humano, sino un extraterrestre que cazaba por deporte. Dodge, despojado de sus armas, herido y solo, se convirtió en uno de los pocos humanos en enfrentar y derrotar a un depredador sin ayuda, usando su ingenio, experiencia y entrenamiento. Al final, solamente él había quedado con vida, siendo el último de su equipo. Dodge colocó trampas antes de enfrentarse mano a mano con la criatura. Esta por poco lo mata, y herido, Dodge la atrajo hacia una trampa construida con sus propias manos, y solo gracias a ese último recurso, un tronco suspendido con una cuerda, es que logró abatir a la criatura. De no haber sido por esa trampa, Dodge habría muerto. Al final, Dodge encara al Yautja moribundo antes de dar el golpe final, pero este activa la autodestrucción de su guantelete, obligando a Dodge a escapar. Una vez más, el depredador casi acaba con su vida. Después de ser rescatados en Guatemala, Dodge y una mujer llamada Ana fueron los únicos sobrevivientes del incidente en la jungla. Ellos fueron interrogados por la organización secreta conocida como la OWLF, o Programa de Formas de Vidas de Otros Mundos, por sus siglas en inglés, quienes desde hace años intentaban rastrear cualquier inicio de Yautjas. Tanto Dodge como Ana fueron interrogados en múltiples ocasiones, pero con el paso de los meses, él comenzó a presentar síntomas parecidos a los efectos de una exposición a la radiación, algo que habría adquirido por estar tan cerca de la explosión del dispositivo de autodestrucción del Jungle Hunter. Durante su recuperación en el hospital, fue visitado numerosas veces por Peter Keys, uno de los agentes principales de la OWLF. Lo entrevistó hasta el cansancio, y con el tiempo incluso desarrollaron una especie de respeto mutuo y casi una amistad. Pero en algún momento, Dodge escapó del hospital y desapareció sin dejar rastro. Lo curioso es que su historia no terminó ahí. Al parecer, los Yautja también lo recordaban, ya que los registros de caza del Jungle Hunter fueron enviados de regreso a Yautja Prime por su nave, y allí, algunos cazadores comenzaron a ver a Dodge no solo como una presa digna, sino como un gran guerrero. Tanto así, que uno de ellos, el City Hunter de Los Ángeles, llegó a obsesionarse con él. ¿Pero qué estuvo haciendo Dodge durante todo ese tiempo? Para 1991, había adoptado una nueva identidad. Él se hacía pasar por un escritor, un autor interesado en las leyendas locales, sobre el demonio que hacía trofeos de hombres. Dodge vivía en distintos países de Centroamérica, y aunque la mayoría de las historias que escuchaba eran exageradas o falsas, encontró patrones que encajaban con su propia experiencia en la jungla. Fue entonces cuando se convenció de que estos alienígenas habían estado visitando la Tierra por siglos. Cabe destacar que debido a la enfermedad por radiación, Dodge había perdido mucho peso y su estado de salud seguía siendo frágil, pero su espíritu seguía intacto. En 1996 reapareció con energías renovadas y fundó una empresa militar privada, que en apariencia se dedicaba a misiones de rescate, pero que en realidad servía como carnada. Él reclutaba a soldados con antecedentes oscuros, hombres sin nada que perder, a quienes consideraba útiles para atraer a los Yautjas.
Él mismo lo admitía con frialdad, eran solo señuelos. Así como Dillon había usado a su equipo años atrás, Dodge ahora hacía lo mismo. Ese mismo año, aceptaron una misión en el Congo, donde se había perdido contacto con un puesto militar avanzado. Al llegar, encontraron cuerpos colgados y sin piel. Dodge los supo de inmediato, los cazadores habían vuelto, y él había estado esperando este momento con ansias. Pero justo cuando la criatura apareció, una bala perdida impactó una caja de RPGs, causando una explosión brutal. Dodge sobrevivió, pero su equipo y el Yautja murieron en el fuego. Aún así, logró recuperar parte de la tecnología alienígena y escapó antes de que llegaran los refuerzos. En 1997, ya de vuelta en Estados Unidos, escuchó sobre una guerra de pandillas en Los Ángeles y una intensa ola de calor. Todo eso era una señal clara, condiciones perfectas para una cacería Yautja. Dodge fue directamente al epicentro, pero una vez más llegó tarde. El detective Mike Harrigan ya había enfrentado y eliminado al City Hunter, y Dodge, en su afán por seguir con su cacería, bajó la guardia y fue capturado por la OWLF. Gracias a su vieja conexión con Keyes, consiguió negociar su liberación, pero tuvo que entregar la tecnología que había recuperado. Tras enterarse de que Keyes había muerto a manos del City Hunter, Dodge llegó a un acuerdo con la OWLF. Ellos trabajarían juntos, no para ellos, sino con ellos. Él pondría su experiencia y ellos sus recursos, y así comenzó una nueva etapa. Durante los siguientes años, Dodge se volvió aún más efectivo. Para 2008, ya tenía años trabajando con la OWLF, recuperando tecnología y rastreando a más Yautjas. En una de sus últimas misiones, mientras perseguía a una hembra Yautja en Laos, fue emboscado. La cazadora lo atrapó con una netgun que se tensaba cortando su piel. Dodge se resignó a morir. Después de todo ya llevaba más de 20 años haciendo esto. Pero para su sorpresa, la Yautja lo liberó, no lo mató, simplemente lo observó y desapareció en la jungla. Dodge no entendía por qué, pero su teoría era clara. Ella lo había reconocido y sabía quién era él. La red le dejó una cicatriz permanente en forma de cuadrícula en su rostro, pero eso no lo detuvo. Para el año 2025, con 78 años, Dodge seguía luchando. Tras quedar gravemente herido en un enfrentamiento con un depredador, accedió a someterse a un tratamiento experimental que mezclaba su ADN con el de los Yautja. El resultado fue exitoso. Dodge volvió al servicio, ahora más fuerte y trabajando junto a Sean Keyes, hijo de Peter Keyes, quien había sobrevivido al incidente del proyecto Stargazer. Dodge describía a Sean como un científico brillante y aseguraba que la nueva OWLF era más grande y preparada que nunca. Pero también advirtió algo preocupante. En los últimos años, los encuentros con depredadores se habían triplicado, y eso lo inquietaba. Dodge creía que si los Yautja seguían viendo a la humanidad como un reto, tarde o temprano ya no vendrían a cazar por deporte, vendrían a invadir. Aquí es donde termina la historia de Dodge hasta donde sabemos. Mike Harrigan no era un militar de élite, ni un soldado entrenado para sobrevivir en la jungla. Él era un detective de la policía de Los Ángeles, forjado en las calles, con casi 20 años de servicio y un currículum marcado por la violencia, la determinación y una obsesión por hacer justicia, sin importar el costo. Antes de los eventos de Depredador 2, Harrigan ya era una leyenda local. Junto a su compañero y mejor amigo Danny Archuleta, había pasado su carrera enfrentando el crimen con métodos poco ortodoxos pero efectivos. A pesar de ser considerado impulsivo y agresivo por sus superiores, su historial hablaba por sí solo. 10 condecoraciones por valentía, más arrestos por delitos mayores que cualquier otro oficial de la policía de Los Ángeles y una reputación temida entre los criminales. Sin embargo, esa vida de guerra le costó su matrimonio y varias relaciones personales. Todo cambió en 1997, cuando en plena guerra entre pandillas colombianas y jamaiquinas comenzó a aparecer una nueva amenaza: asesinatos brutales, cuerpos desollados y armas desconocidas. Harrigan creyó al principio que se trataba de algún asesino vinculado al narcotráfico, pero pronto descubrió que estaban siendo acechados por algo más. Su amigo Danny fue asesinado y eso lo convirtió en algo personal. Harrigan no solo quería respuestas, ahora quería venganza. En su búsqueda, se topó con Peter Keyes, quien estaba trabajando de encubierto para la OWLF y que intentaba capturar vivo al asesino extraterrestre, ocultando la verdad al resto del departamento de policía. Harrigan no confiaba en él, y cuando el City Hunter comenzó a eliminar a sus compañeros uno por uno, Harrigan decidió que iba a detenerlo por su cuenta, sin importar si era humano o no.
Harrigan lo persiguió a través del metro, tejados, edificios y hasta lo enfrentó directamente en una pelea cuerpo a cuerpo en las profundidades de la ciudad. Finalmente, dentro de la nave del Yautja, Harrigan usó su ingenio y el propio Smart Disk del depredador para matarlo. Este fue un combate brutal y cuando parecía que su vida iba a terminar, rodeado por otros cazadores, ocurrió algo inesperado. Los Yautja lo dejaron vivir. El líder del grupo, Greyback, le entregó una reliquia antigua, la pistola de Rafael Adolini, un símbolo de respeto por haber vencido honorablemente a uno de los suyos. Harrigan no solo sobrevivió, sino que se ganó el respeto de uno de los Yautja más reverenciados. Tras este evento, Harrigan se mantuvo como una leyenda en silencio. Se retiró oficialmente en 2022 después de 40 años de servicio, pero su historia no acabó ahí. Años después, en Río de Janeiro, volvió a encontrarse con otro depredador, esta vez uno buscado por los suyos, un llamado Malasangre. Y nuevamente, Harrigan vivió para contarlo. Aquí fue testigo de cómo el depredador era capturado por otros Yautja y entendió que su nombre seguía siendo recordado. Pero lo más impactante vendría después. En la reciente película de Depredador Killer of Killers, durante la secuencia final, vemos cómo Ursa es transportada dentro de una cápsula criogénica por los depredadores. La cámara se detiene y revela una imagen muy interesante. Una gigantesca sala repleta de cápsulas de hibernación, algunas con criaturas alienígenas y otras con humanos. Entre ellas aparece congelada nada menos que Naru, la guerrera comanche que derrotó al depredador feral en Prey. Y eso no es todo. El artista conceptual Michael Blackbeard Wandy, quien trabajó haciendo los artes conceptuales para la película, reveló recientemente que también se había creado arte para mostrar a Mike Harrigan dentro de una de esas cápsulas, junto a Naru. Esta implicación deja algo claro: todo humano que ha vencido a un depredador eventualmente es capturado por los Yautja y conservado en éxtasis, quizá como trofeo o quizás como un futuro contrincante de combate. Esto recontextualiza toda la saga, desde Naru hasta Dodge, pasando por Harrigans, Royce y más. Todos podrían estar vivos, congelados y esperando su turno para luchar de nuevo. Un destino no muy alentador, pero también cargado de implicaciones. En el arte revelado por Wandy, podemos ver a Naru conectada a monitores de salud dentro de su cápsula, y a Harrigan como parte de ese mismo salón. Esto también explica cómo la pistola de Rafael Adolini volvió a aparecer en Killer of Killers, esta vez otorgada a Torres. Recordemos que en Prey, Naru recibe la pistola de Adolini en 1719, luego Greyback se la da a Harrigan en 1997, y ahora en 2025 vuelve a reaparecer, lo que indica que los Yautja la recuperaron después de capturar al teniente. La idea de que los depredadores coleccionen a quienes los han derrotado no es nueva. En versiones tempranas de lo que sería Predators de 2010, existía un guión titulado The Zoo o el Zoológico, en el que tanto Dodge como Harrigan eran prisioneros en el planeta de los Yautja, junto a otros guerreros capturados. Hoy, esta teoría ha cobrado más vida que nunca, y Harrigan ha pasado de ser un héroe de la policía a convertirse en una leyenda interestelar. Para los Yautja, su nombre representa algo más que una simple victoria, y quizás todavía no hemos visto su última pelea. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.